Buenas tardes, que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Usualmente acostumbramos a leer primero la palabra de Dios y después iniciar con el mensaje de la palabra, pero hoy vamos a empezar un poquito diferente. Estaremos leyendo la palabra de Dios después, así que si tiene a bien puede sentarse. Estoy alegre porque Dios está ministrando a su pueblo desde la mañana, y para aquel que sabe o entiende lo que voy a decir, se dará cuenta que a veces uno se pregunta si habremos discernido bien la voz de Dios para poder traer o compartir la palabra del Señor. Y cuando yo miro que Dios está ministrando y que específicamente se están usando hasta versículos, entonces me gozo en Dios porque Él tiene una palabra que hablarnos hoy en este día. Tengo la seguridad de que es nuestro Dios y eso me llena de alegría, me llena de gozo. El título de esta porción bíblica se llama Buscadme y viviréis. Quiero iniciar diciendo que como creyentes somos muy bendecidos. Hemos recibido un regalo precioso de salvación. Hemos disfrutado de la comunión con el Espíritu Santo. Dios ha ministrado nuestros corazones. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente, pero una cosa nos une en un solo pensar que el mismo Dios ha obrado en cada uno de nosotros. Quería recordar ese gozo, esa alegría que usted tuvo en el primer día que Dios abrió su corazón para entregarle su vida, el gozo, el júbilo de haberle conocido, la alegría de haber encontrado aquello que ni usted mismo sabía que necesitaba, a Dios, nuestro Dios. Y quise hacerlo así, hermanos, para que usted se recuerde muy bien cómo se sentía, se recuerde muy bien cómo experimentó el poder de Dios en su vida e individualmente, porque cada uno de nosotros tiene una relación con Dios individual, de modo que Dios ha tratado de una manera diferente en cada uno de nosotros. Pero Dios es el mismo. Entonces, pues, al creyente se le ha concedido esta gracia, la vida eterna y la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos ahora sí, con la ayuda de Dios, a estar puestos en pie. Vamos a leer juntos la palabra de Dios para que usted entienda un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de esta porción bíblica. Estaremos leyendo en San Juan capítulo 4, desde el versículo 1 al 14. San Juan capítulo 4, desde el versículo 1 al 14. Y cuando todos lo tengan, si me confirman con un amén para poder leer juntos. Bien, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su pueblo dice, amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos,
Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Puede tomar asiento, hermanos. Y si alguien quiere acompañarme y quedarse de pie, también puede hacerlo. Cuando hablábamos al inicio, quise traer presente el regalo de la salvación que Dios nos dio. Para poder entender eso, era necesario leer lo que Jesús hizo con esta mujer samaritana, una plática, una conversación que tuvo con él, donde le ofrece él un agua diferente, un agua, le dice él, que saltaría para vida eterna. En San Juan capítulo 14 nos explica detalladamente. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Para entenderlo mejor, en Juan, en el capítulo 7, 38 y 39, aclara el significado de estas palabras. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como ustedes habrán notado, la expresión fuente de agua que salte para vida eterna llama la atención, y si usted es igual que yo y a veces cuando lee se hace preguntas o a veces no entiende, pues entonces busquemos entender el significado de esto juntos. Fuente de agua viva es la representación de cómo el Espíritu Santo da vida, nutre y sacia la sed espiritual de forma continua e inagotable, según nos dice Juan 7:38. Pero pensando en nuestra vida como creyentes, es a veces muy notorio, es evidente que con el paso del tiempo, nuestro sentir, nuestro deseo en las cosas de Dios, a veces se ve opacado por
las circunstancias que atravesamos, y entonces nos hace la pregunta, o por lo menos a mí es, si Jesús dijo que esa agua sería como una fuente, como algo continuo, como algo que estaría nutriéndote, ¿por qué a veces el creyente se siente quizás vacío, quizás cansado, quizás cargado? Pero Dios, que conoce todas las cosas y como suelen decirnos, que puede responder todas nuestras inquietudes, tiene una respuesta para esto. Y para poder entenderlo juntos, vamos a meditar en una porción bíblica que se encuentra en el Nuevo Testamento y nos va a ser de gran bendición. La primera vez que se escucha hablar acerca de la expresión fuente de agua viva la encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, en su versículo 13, y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Nuevamente, fuente de vida. Pero esta vez le añade algo más y dice: cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En Eclesiastés, en el capítulo 1, en el verso 7, nos da una idea de lo que significa fuente de agua viva y dice: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Es algo que no deja de, dicho mis palabras, como un círculo, ¿verdad? Va y viene. Dice que ese lugar, como da ejemplo el agua, al mismo lugar donde va o de donde viene, vuelve a regresar. Yo lo entendería de otra forma también, que es hay lugares, hermanos, en los cuales el agua brota de una manera natural y en los cuales algunos de ellos son lugares que se cuidan mucho porque son especiales. Lugares donde el agua nace, lugares donde el agua es limpia, lugares donde el agua es de buena calidad. Aquellos que logran tomar de esa agua reconocen que esa agua es limpia, que esa agua es fresca. Y esta sería más o menos la idea de fuente de agua viva. Para que no los confunda yo, quise explicarles esto primero y ahora les voy a explicar lo de cisternas rotas. Para mí una cisterna es diferente a lo que describe la Biblia. Una cisterna se construye de cemento o de cualquier otro material, pero quizás por el avance en el conocimiento del hombre puede fabricar las cosas y no es difícil hacer las cosas bien, pero en el Antiguo Testamento, cuando habla de cisternas rotas, se dice que las personas en ese tiempo cavaban con esfuerzo sobre una piedra o una roca y algunas veces mientras trabajaban esa cisterna se rompía, se agrietaba, lo que quiere decir que en el momento en que ésta debería estar reteniendo agua, el agua se filtraba en vez de retenerla. Entonces el trabajo de estas personas venía a ser de balde. Y si se conseguía hacer esta cisterna, aún esa agua sería un agua
estancada, un agua sin movimiento, no nueva y no fresca. A diferencia de el agua que fluye, que emana, que es constante, ¿verdad? Se dice que esta palabra fuente de agua viva es una metáfora, la cual nos quiere enseñar una verdad espiritual profunda, pero de una manera fácil de entender. Y Dios es muy sabio, ¿verdad? Qué manera tan fácil de poder comprenderla. Ahora vamos a ver juntos por qué se dijo que el pueblo de Dios había hecho dos males. Por qué habían dejado a Dios y por qué habían cavado para sí cisternas que no retenían agua. Jeremías 2:2 nos dice una profecía que Dios habló a Jeremías y le dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Recordarán ustedes que el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa de Dios, haciendo pues grandes señales y prodigios entre ellos, de tal forma que los pueblos vecinos se maravillaban del poder de Dios y temían delante de él. Jeremías 2:5 continúa diciendo: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y entonces nos llega a meditar. Quizás alguno pensará: había pasado tiempo, es probable que los hijos no conocían a Dios, pero si alguien se pregunta qué hicieron, entonces qué fue lo que desagradó tanto a Dios, que disgustó tanto a Dios. Jeremías 2:11 lo aclara mejor y dice: el error tan grande que cometieron, dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Y este es nuestro Dios hablando. Sin embargo, dice: mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Repetimos entonces: dos males hizo mi pueblo, dijo Jehová. Número 1, dejaron a Dios. Número 2, buscaron saciarse en otras cosas, en este caso dicen otros dioses, que no son dioses, aclara Dios. Cayeron en idolatría y esto había separado al pueblo de Dios. Entonces lo que Dios está diciendo es que en vez de estar buscando de Dios y saciarse de Él, de esa relación íntima con Él, de eso fresco, de eso nuevo, de eso que los nutría, habían preferido ir por algo estancado, con la comparación de la cisterna, con algo estancado, con algo que no aprovechaba. Quizás la escena para mí se me hace totalmente grande, porque para una persona sedienta lo primero que anhelaría sería un poco de agua fría, un poco de algo que te refresque. Por ejemplo, venimos de fuera, deseamos algo fresco, algo frío, pero si alguien nos diera agua tibia, entonces sería de disgusto para nuestro estómago, ¿cierto? No nos sería satisfactorio, no nos nutriría, al contrario, hasta podría enfermarnos. Es muy desagradable beber un agua tibia o caliente. Cuando entra a nuestro cuerpo puede enfermarnos gravemente. Ahora, vamos a traer esto al presente, en este día. Y es que esta porción bíblica nos enseña algo que nos dejaría en señal roja, en alerta. Y para entenderlo bien nos vamos a valer del versículo de Primera de Tesalonicenses 5:19. En esta porción bíblica la palabra de Dios nos aconseja diciendo: no apaguéis al espíritu.
Entonces, lo que Dios está diciendo es de no descuidar esa relación con el Espíritu de Dios, la cual debería de ser en el creyente algo que está fluyendo, algo que te está nutriendo, algo que te está llenando constantemente. Si te preguntases cómo se apaga el Espíritu, la respuesta sería: se apaga cuando descuidamos las disciplinas espirituales. Puesto que el creyente se debilita espiritualmente, su gozo se apaga, el amor por Dios se apaga. Como consecuencia, nuestro corazón se enfría porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. En otras palabras, dejamos de beber del agua fresca, de la fuente de vida, y terminamos construyendo cisternas rotas que tienen agua estancada o que no tienen agua. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Parece muy evidente y creo yo que todos lo sabemos y nos los han repetido incansablemente, y es cultivar las disciplinas espirituales. Y yo me gozaba escuchando a nuestro hermano Javier, porque nos estaba Dios ministrando a través de su vida, y él hablaba de que en Dios podemos recibir eso fresco, eso que nutre nuestra vida, y hablaba del arrepentimiento, hablaba de la restauración que Dios hace, y lo traigo ahora para que mientras lea ustedes piensen y mediten que si al caso no será Dios el que nos habla verdaderamente en esta tarde. Yo he notado a través de la Escritura que Dios en su misericordia, hermanos, cuida demasiado a su pueblo. Díganme ustedes, cuando leemos en Jeremías las profecías que acabamos de leer, ya se las dije, nosotros como seres humanos a veces cuando nos disgustamos con algo, si somos sinceros, a veces no deseamos hablar con la persona, buscamos mejor evadirla, evadir problemas, alejarnos. Pero Dios es diferente y hemos conocido la misericordia de Dios y podemos ver la misericordia de Dios y en su misericordia cómo sigue llamando a un pueblo que no le conoce, a un pueblo que le dejó, que dejó de buscarle, que dejó de saciarse de él, y manda a alguien para reprenderlos, para llamar su atención, para hacerlos volver a él. Y mire, veamos juntos lo que dice la palabra de Dios en Amós 5:4, que nos hará entender bien cómo es el carácter de nuestro Dios. Dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Aunque esta expresión no se encuentra específicamente así a través de la palabra, con los hechos de Dios, mirando cómo Dios trabajaba en el pueblo en diferentes tiempos, hermanos, miramos el mismo llamado, concluimos en el mismo sentimiento de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad y hacia su pueblo, diciendo: buscadme y viviréis. Entonces, pues, da a entender que Dios mismo está buscando que nosotros volvamos a Él, que nosotros de una manera genuina podamos acercarnos a Él y recibir esa restauración que Dios nos ofrece. Hoy en día hablamos de ello como una vida espiritual plena, una vida victoriosa, como nos dicen nuestros hermanos. Y sí, gloria a Dios, porque Dios tiene un cuidado excelente por cada uno de nosotros. Y a veces pienso que hasta abusamos de esa gracia porque sabemos que Dios es misericordioso y compasivo. No tomamos mucho en cuenta lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña. Continuando, para poder abundar en las disciplinas que deberíamos practicar, las conocemos todos: la oración,
la lectura y meditación de la palabra, el ayuno. Miren lo que se dice acerca de la oración: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Se encuentra en Mateo 7, del 7 al 8. Acerca de la lectura y la meditación de la palabra, en Lucas 10:42, aunque no lo dice tal cual, lo voy a decir ahora, nos muestra una característica de una persona que buscaba a Dios de una manera genuina. Ustedes recordarán la historia de Marta y María, ¿verdad? ¿Quién no puede recordar esa escena en la cual una mujer trabaja arduamente y la otra está sentada escuchando la palabra de Dios mientras nuestro Señor Jesucristo hablaba? La mujer inquieta le dice: Señor, ¿no tienes cuidado de mí? ¿No miras en mis palabras? ¿No miras mi trabajo, que estoy quizás muy atareada? Dile que me ayude. Pero Jesús responde que no, que esa parte que eligió esta persona es de bendición, porque si lo ponemos en lo que estamos hablando, eso es lo que estaba nutriendo la vida de esa persona, eso es lo que estaba haciendo que recibiera eso fresco, eso nuevo que nuestra alma necesita, una relación con Jesús. Pasaba tiempo con Jesús, decidió dejar sus tareas, sus afanes para tomar un momento y estar con Jesús. Dice Lucas 10:42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios por eso. Ahora, sé que aunque lo sabemos también, y también gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Javier, porque él también nos mencionaba acerca de la lucha que el creyente enfrenta, y lo encontramos en Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 16 y 17. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. En Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Bien, entonces recordamos que una de las luchas del creyente para buscar tener esa relación continua con Dios, con el Espíritu Santo, nos va a costar, nuestra propia carne nos va a impedir hacerlo. Se opone, dice la palabra de Dios, nuestra carne con el deseo del Espíritu. A veces el cansancio vence, a veces la preocupación te vence. Olvidamos venir con Dios y ser refrescados, restaurados en su presencia, renovados por Él. Lejos de correr hacia Él, tendemos a separarnos de Él. Hay una historia bíblica que ustedes conocen muy bien, que es acerca de Elías. Y hemos mencionado mucho que en el tiempo de su dificultad, él, después de ser amenazado por una mujer, tiene que salir huyendo. Y él era una persona de fe, de oración, que Dios usaba poderosamente. Pero en el momento difícil decimos que salió huyendo, que tuvo miedo, que quizás no confió en Dios. Hemos oído decir eso, ¿verdad? Pero nuevamente podemos, si tomamos un tiempo y leemos lo que la palabra de Dios dice acerca de esa historia completa, vemos que mientras él huye, por cierto, él huye al monte Horeb, o al monte de Sión.
El lugar donde Dios se manifestaba con poder, notamos como algo importante eso. Mientras Él se dirige a ese lugar, 2 veces Dios viene para nutrir sus necesidades físicas con alimento. Entonces vemos nuevamente como, yo no sé, no, la palabra de Dios no dice que Elías oró para que el Señor le trajera pan, digo yo. Pero Dios, que conocía su necesidad, vino 2 veces y le alimentó. Ahora, está bien que Elías huyó, que Elías que quizás tenía miedo, pero hermanos, huyó a la presencia de Dios. No fue corriendo con alguien de su confianza, algún amigo, quizás algún líder por ahí que tuviera el poder para defenderlo. Se dice del pueblo de Israel que en algunas ocasiones, cuando era atacado por otros reyes, buscaba poder recibir de otros la protección, tanto así que pagaba para poder tener esa protección. También, en vez de buscar la ayuda de Dios, buscaba recibir eso de otra parte. Pero Elías no, Elías va al lugar donde está Dios, y Dios en su misericordia lo recibe. Y todos saben que él tiene una hermosa experiencia con Dios. Y hermanos, eso nos habla nuevamente de que Dios es el más interesado en que nosotros tengamos una relación íntima con Él, que cuando una persona se acerca de una manera genuina a Él, Dios siempre está ahí para ayudarle, para levantarlo. Por eso dice Él, buscadme y viviréis. Cuando hablamos de la mujer samaritana, se le dice que Dios buscaba un tipo de adoradores, y esos eran aquellos que buscaban a Dios en espíritu y en verdad. Y se dice que en espíritu porque Dios es espíritu. Lo encontramos en Juan 4:23, dice, 24, perdón. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En verdad significa de una manera genuina, haciendo su voluntad, obedeciendo sus mandamientos de una manera sincera, de una manera verdadera, sin falsedad o engaño. Para lo cual yo creo que los únicos que nos engañamos seríamos nosotros, porque Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Pero a veces en nuestra gran sabiduría creemos que nos podemos esconder de Dios, ¿verdad? Pero es un poco absurdo. Saben que el libro de los Salmos dice que la oscuridad o la noche delante de los ojos de nuestro Dios es como la luz del día. Resplandece la noche para los ojos de nuestro Dios. Ahora sí, en Juan 4:23, dice San Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nuevamente encontramos el deseo de Dios de tener una relación con su creación. Él es el más interesado. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que el Dios creador de los cielos y de la tierra se interese tanto por seres tan pequeños como nosotros? Pues si Él es Dios y tiene todas las cosas, no tiene necesidad de nosotros. Pero si mira cómo el cuidado de Dios es tan diferente a nuestra manera de pensar, que incluso Jesús se atreve a decir en una ocasión, por ejemplo, que Dios se atreve a tener cuidado de estas flores, del detalle de estas flores, pero
porque aunque Él tiene ese cuidado por ellas y se ven tan hermosas, el cuidado que tiene para usted y para mí es mayor, porque usted vale mucho más que ellas. Y recalca diciendo que si Dios se toma el tiempo y la dedicación para hacerlas tan especiales y tan hermosas, entonces también para usted, porque usted vale más que esto. En Isaías 41:17 nos dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, seca está de sed su lengua. Pero dice: yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Nuevamente, ¿verdad? Mostrando Dios el cuidado que tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, pues, con eso quiero que usted comprenda que el principal interesado en tener una relación con usted, de que usted busque de Dios, que se llene continuamente, que practique las disciplinas espirituales, es Dios, porque el beneficio es para usted y el que le ayuda es el mismo, el Dios del cielo. A veces decimos, es que quizás soy muy poca cosa para Dios, no me quiere, no me mira, no me escucha, pero no, hermanos, mire, tan detallado es el cuidado de Dios que lo vemos, como decía, vimos en la escritura, Dios quizás sí estaba disgustado por el hecho de que el pueblo había fallado, pero aún estaba diciendo: buscadme, buscadme y viviréis. Todavía estaba hablándoles, llamándoles, tratando de acercarlos a Él. Recordarán cuando Jesús mismo decía acerca de Israel que Él había enviado muchos profetas para ellos, para reconciliarlos, y decía una expresión que se me hace sencilla, diría yo, pero que nos muestra algo verdadero. Él dice que quise juntarlos como la gallina junta sus pollitos debajo de las alas, ¿verdad? Y yo no sé si alguno de ustedes conoce esa escena o ha visto esa escena, pero si hay lluvia, la gallina extiende sus alas y todos los pollitos están debajo de ella. Todos entran debajo de ella y se quedan ahí, y la gallina es la que se moja, la gallina es la que sufre, pero los bebés que están debajo de ella no se mojan y están protegidos, cuidados. Entonces Jesús dice: ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? Pero ustedes no quisieron, vosotros no quisisteis. Vamos a ver Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Continúa diciendo en el 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si ve cómo cuando nos disponemos a ser genuinos con Dios y buscarle de todo nuestro corazón, como Él espera, adoradores en espíritu, en verdad, explicaba que era de una manera genuina, para no darle muchos rodeos, de una manera genuina. Cuando nos acercamos a Él con esta actitud, entonces Él obra, y no es que Él deja de obrar si usted no lo quiere, porque Dios es tan bueno que aunque nosotros a veces nos negamos a escuchar la voz de Dios, a recibir la corrección de Dios, aún con todo eso Él está trabajando para que nuestro corazón se suavice, no se endurezca, para que seamos sensibles ante su voz, ante su llamado. ¿Cierto? Gloria a Dios por eso. Entonces, pues, creo yo que nos ha quedado muy claro que cuando Dios nos toma en sus manos,
verdaderamente Él nos toma en sus manos como el padre tomaría en sus manos a un hijo, con el mejor cuidado, con el mejor amor, con protección, porque el gran amor de Dios se deja mirar por quien Él es, por su forma de ser, por sus atributos. Él no estaba diciendo solamente con sus palabras que podemos acercarnos a Él, sino que muestra a Él primero el interés por nosotros. Porque me imagino yo que si Dios no hubiese llamado al pueblo, si no lo hubiese buscado, si no hubiera preparado profetas para llamarlo, para hablarles, entonces quizás se hubiesen quedado así, quizás no hubiesen tenido la oportunidad de ser restaurados, la oportunidad de ser llenados, saciados con esa agua que nuestra alma necesita, no hubiesen sido nutridos con lo que nuestra alma, ¿verdad?, necesita, si hubiesen quedado quizás muertos o fríos o en tibieza espiritual. Pero no, a Dios le plujo hablarles, llamarlos, mostrar su amor, mostrar su cuidado. Hoy en día es lo mismo. El creyente se ve afligido por muchas situaciones, como decía en el principio, pero Dios nos está llamando y recordándonos en cada momento que podemos acercarnos a Él con un corazón genuino, y Él va a estar ahí para nutrirnos. Decíamos que teníamos curiosidad de saber por qué si decía que era algo que fluiría dentro de nosotros, porque a veces nos sentimos apagados, porque nos sentimos distantes de Dios, y la razón es por lo mismo que dice Dios, porque no le buscamos para poder vivir. Es decir, cuando nos mantenemos orando, leyendo la palabra de Dios, ayunando, entonces nutrimos nuestro espíritu, se fortalece nuestro espíritu, de tal forma que nos gozamos en Dios, nos alegramos, aunque pasamos dificultades. Con todo, nuestra fortaleza, en verdad nuestro gozo es Dios, aunque lloramos, pero el espíritu dentro de nosotros está fuerte, está nutrido, aunque nuestro cuerpo está llorando, triste, el espíritu está deseoso de intimar con Dios. Hay una sed, pero esa sed no es la misma de la tibieza, porque la sed de la tibieza es donde la persona está seca, desea porque está seca, pero la otra tiene esa necesidad de la sed, pero es porque ha probado y se ha llenado del agua fresca que ofrece Dios, esa frescura continua, ¿verdad? Esa agua fresca continua que solo se obtiene en la presencia de Dios a los pies de Cristo. Entonces quiero dejarlos con la expresión buscadme y viviréis, para recordar juntos que tenemos un Dios que se compadece de nuestra condición, y que si le buscamos de una manera genuina y hay un arrepentimiento sincero, Dios está dispuesto a saciar esa sed espiritual que quizás nos hace falta, o que, hermanos, que quizás estamos descuidando. La respuesta de Dios a la inquietud de nuestro corazón, si hay algo más, si todavía Dios puede obrar algo más, la respuesta de Dios es buscadme y viviréis. Gloria a Dios. Sé que quizás sea una porción pequeña, pero ruego a Dios que de la misma forma en que ha sido de gran bendición para mí, también la sea para con cada uno de ustedes. Estamos en las mismas luchas todos los días, pero
Hay un Dios en los cielos que prometió estar con nosotros en las buenas y en las malas, y que hoy yo estoy convencida que habló a nuestros corazones diciendo que podemos buscarle para vivir, para saciar esa necesidad de nuestra alma, esa sed. Dios no está distante de su pueblo. Dios hoy, en este día, sigue cuidando de nosotros. Gloria a Dios por eso. Mi hermano Osmar con nosotros. Gloria al Señor. Que el Señor continúe bendiciendo a nuestra hermana. Es de bendición ver, como dice mi papá, ver a los hermanos cómo van desarrollándose. Y bonito este mensaje de buscar a Dios y viviremos. Y también hay otro versículo que dice la Biblia que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Habla de que habrá un día, y todos sabemos cuál es ese día, ¿verdad? Cuando venga el Señor. Entonces dice que muchos desearán oír la palabra de Dios o querer arrepentirse, pero ya es demasiado tarde. Y hoy tenemos esa oportunidad de seguir buscándole a Dios, de no cavar cisternas rotas, como decía la hermana. Y como ella dice, le edificó a ella, y eso también es para nosotros. Esa palabra es también para cada uno de nosotros, hermano. De que busquemos a Dios, de que nos afirmemos en el Señor, de que sí, como decía ella, vienen momentos difíciles, pero es ahí cuando más nos tenemos que aferrar de la mano de Dios. Póngase sobre sus pies, hermanos. Y para terminar una vida cercana con Dios, como ya nuestra hermana nos decía, el título del mensaje, buscadme y viviréis. Eso también implica o nos toca a nosotros oración, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos anteriormente que todos aquí tendemos a pecar, ¿cierto o falso? Entonces, pecamos a diario, hermanos, seamos honestos. Aún un pensamiento, la mirada, pecamos. Entonces, es bueno pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de aquello que sabemos con el cual lo ofendemos, buscarlo en oración y ser sinceros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Inclinemos nuestro rostro, vamos a despedir este servicio. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta hora, Dios mío, porque, Señor, tú nos sigues hablando a nuestros corazones, sigues tratando con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser oidores olvidadizos, sino a poner por obra tu palabra, Señor. Esta es tu palabra, Señor. Gracias por el instrumento, Señor. Tu hija Elizabeth, Señor, la cual le diste este mensaje, sigue usándola a ella, Señor, que ella pueda crecer, Señor, y que pueda, Señor, hacerlo cada día con más excelencia, no solo ella, Señor, sino nosotros que también participamos, Señor, en tu obra, que a diario podamos mejorar, Señor, y dedicarnos a hacer tu voluntad con mayor excelencia, Padre. Gracias te damos, Señor, en este día porque nos permitiste poder llegar, Señor, a tu casa. Desde muy temprano pudimos llegar, Señor, mis hermanos vinieron añadiéndose, Señor, y es de gran bendición, como dice tu palabra, juntos en armonía, poder, Señor, adorarte, Señor, glorificar tu santo nombre, Dios mío. Gracias, Padre, por traernos con bien, Señor, por hablarnos, porque Señor, tú nos has edificado a través de tu palabra, Señor, a través de los servicios de la escuela bíblica, Dios mío, por tu presencia, Señor, que nos trae, Señor, nuevas fuerzas a nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, en este momento. Gracias, Padre, por cada una de las cosas, Señor. Gracias por este día, Señor. Ahora nos estamos preparando, Señor, para salir de este lugar, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares, a nuestros destinos, Señor. Líbranos de todo mal, Señor, de todo el peligro, Señor. Estamos, Señor,
confiando en ti, Señor. Tú eres nuestro Padre y tu palabra dice que tú sabes cuidar bien, Señor, de tus hijos. En el nombre de Jesús, llévanos a nuestros hogares con bien, Padre. Te damos las gracias nuevamente y por Cristo Jesús pedimos esto y todos decimos amén. Dios les bendiga y Dios bendiga a nuestros amigos que pudieron sintonizarnos y a nuestros hermanos también, y será hasta la próxima. Bendiciones. Pueden saludarse, hermanos.